Es si esa ruptura, si es realmente la clave del éxito financiero temprano. Pues ese es el objetivo. Vamos a desgranar las claves de esta mentalidad tan directa. Sí. Entender por qué, según esta visión, ser realista puede ser la mayor trampa financiera que existe. ¿Cómo se supone que se toma el control? ¿Y por qué los consejos de tu gente cercana? ¿Y por qué los consejos de nuestro entorno más cercano podrían ser, sin que lo sepan, el mayor freno para prosperar? Es una perspectiva provocadora, desde luego. Sugiere que las buenas intenciones no bastan, que el mapa que nos dan para la vida financiera podría llevarnos a un sitio que no es el que queremos. Vale, empecemos por el principio, porque en las fuentes encontré una anécdota que me parece que lo resume todo. A ver, Ocurre en un colegio y es casi una declaración de intenciones sobre cómo funciona el mundo. Un profesor pide a los alumnos que escriban en un papel cuál sería su trabajo soñado, su coche soñado y su casa soñada. el clásico ejercicio de ¿qué quieres ser de mayor? Justo. Y el autor de estas ideas, que entonces era un crío, pues escribe con toda la ilusión del mundo. Empresario, un Ferrari y una mansión. Lo normal, lo que sueña un niño. Lo típico, sí. Lo interesante es la reacción del sistema, que está personificada en esa profesora, Que en lugar de fomentar esa ambición, imagino que la corta de raíz. de una forma brutal. Reúne los papeles, los lee y les dice a todos: la vida es dura, os voy a dar la mala noticia ahora. Probablemente no tendréis nada de esto. Sed realistas y bajad vuestras expectativas. Buah. Es el mensaje que aniquila la ambición antes de que nazca. Pero lo que me fascina es la reacción del autor. En lugar de venirse abajo, cuenta que en ese preciso instante decidió que no solo iba a conseguir todo eso, Sino que lo haría para demostrar que se equivocaban. exacto, para demostrar que esa mentalidad era una trampa. Lo que es fascinante aquí es la psicología que se expone. El concepto de ser realista. Se presenta no como una virtud, sino como una herramienta de control social. Totalmente. Desde esta perspectiva, el sistema educativo y social promueve la conformidad, la aversión al riesgo. Busca crear, empleados predecibles, no creadores de riqueza disruptivos. Claro. Si convences a alguien de que sus sueños son inalcanzables, es menos probable que desafíe el status quo. Claro, porque si ni siquiera puedes creer que algo es posible, ¿cómo vas a hacer el trabajo necesario para conseguirlo? La mayoría de la gente ante ese mensaje, pues cede. Se une al rebaño, como dicen las fuentes. Y perpetúa el ciclo. Y lo peor es que luego perpetúa el ciclo dándole el mismo consejo realista a la siguiente generación. Y eso nos conecta directamente con una de las ideas más polémicas y radicales que hemos encontrado. Uf, sí. La necesidad de filtrar de forma agresiva a quien se escucha para recibir consejos financieros. Y aquí proponen algo que es socialmente muy complicado: cortar con los consejos financieros de la gente que te quiere. Es que suena brutal. De verdad, defienden la idea de ignorar a tu familia o a tus amigos, aunque lo hagan con la mejor intención del mundo. A ver, la defensa no se basa en la falta de respeto, sino en la lógica pura. Vale. El argumento es el siguiente. Si quieres aprender a escalar el Everest, le pides consejo a alguien que no ha salido de su pueblo o buscas a un Sherpa que ha subido 20 veces. Buscas al Sherpa, claro. Pues aplicado a las finanzas, la idea es, ¿por qué seguir el mapa financiero de alguien que no ha llegado al destino que tú buscas? No se trata de dudar de su afecto, sino de la validez de su experiencia para tu objetivo concreto. Es un filtro implacable. Es decir, que si tus padres o amigos no han construido una gran riqueza, sus consejos sobre cómo hacerlo, por muy bien intencionados que sean, Se basan en la teoría. se basan en la teoría, no en la práctica. Y por tanto, hay que descartarlos. La idea es esa, buscar mentores y modelos en personas que ya han demostrado los resultados que se desean alcanzar. La frase que lo resume es simple y directa. Para aprender a ser millonario, escucha a los millonarios. Y lo demás es ruido. Todo lo demás es ruido que te ancla a la mentalidad realista de la que intentas escapar. Vale, una vez que rompes con esa mentalidad y filtras el ruido, necesitas herramientas para actuar. Y aquí proponen algo que a primera vista suena agotador, pero es fascinante: la estrategia de las 10 soluciones. La idea de que ante un no puedo te fuerces a encontrar 10 caminos. Cuesta imaginarlo en la práctica. ¿Cómo funciona exactamente este entrenamiento mental? Es una técnica para reprogramar el cerebro y forzar la creatividad ante la adversidad. La mayoría, cuando se encuentra con un obstáculo, piensa en una o dos soluciones. Si fallan, Se rinden. se rinden y concluyen que no se puede.
Esta estrategia te obliga a seguir pensando. Ante cualquier problema, tienes que sentarte y no levantarte hasta que hayas escrito 10 posibles soluciones, por muy locas que parezcan algunas. O sea que si quieres lanzar un negocio pero no tienes dinero, en lugar de decir es imposible, tienes que listar 10 formas de conseguirlo. Un préstamo, un socio capitalista, empezar con un producto digital sin coste, Vender algo que ya tienes, crowdfunding. pedir un adelanto a un cliente. Esa es la idea. Exactamente. La mayoría de esas ideas quizás no sean viables, pero es casi seguro que una o dos sí lo serán. Es un cambio fundamental de una mentalidad de escasez, la del no se puede, a una de abundancia y posibilidad, la del cómo puedo. Te cambia el chip por completo. Te transforma de ser una víctima de las circunstancias a ser el arquitecto de las soluciones. Es un ejercicio de proactividad pura. Y esa proactividad, entiendo, exige salir constantemente de la zona de confort. Hay una analogía en los textos que es muy gráfica. La de Harry Potter, ¿no? Esa. Si Harry Potter se hubiera quedado en el armario debajo de la escalera, nunca habría derrotado a Voldemort. Ponerse deliberadamente en situaciones desafiantes es lo que genera el mayor crecimiento. Y claro, para ser ese arquitecto de soluciones y salir del armario, inevitablemente tienes que asumir riesgos. Es una palabra que a mucha gente le da pánico, pero las fuentes aquí hacen una distinción clave. ¿Cuál? No hablan de riesgo a secas, sino de riesgo calculado. No se trata de apostarlo todo a la última criptomoneda de moda porque lo has visto en un foro. Para nada. Se refiere a tomar decisiones audaces, sobre todo en la juventud, cuando la red de seguridad es, paradójicamente, mayor, porque hay menos que perder. Menos responsabilidades, como hijos o una hipoteca. El ejemplo personal que se comparte es muy potente para ilustrarlo. El autor cuenta su experiencia como aprendiz de carpintero, un trabajo que odiaba profundamente. Sí, es una historia muy cruda. Relata que su jefe le acosaba a diario, le humillaba y le daba los peores trabajos. Una noche, con 20 años, llegó a casa agotado, se sentó en el sofá de su pequeño piso alquilado y tuvo una especie de epifanía. Miró a su alrededor y se preguntó: ¿qué tengo que perder realmente? Y no tenía nada. No tenía hijos, ni pareja, ni hipoteca. Solo ese trabajo miserable. Y se dio cuenta de que, aunque el miedo a lo desconocido era real, el mayor riesgo no era dejar el trabajo. El mayor riesgo era quedarse ahí otros 40 años. Y es una conclusión a la que mucha gente no llega. El riesgo de la inacción a menudo es invisible, pero es mucho más destructivo a largo plazo que el riesgo de una acción audaz que sale mal. ¿Y qué hizo? Al día siguiente, lo dejó. Esa decisión fue un punto de inflexión que le obligó a buscar soluciones, aplicando esa mentalidad proactiva. Y este punto se apoya en datos interesantes que se mencionan. Por ejemplo, que cambiar de trabajo cada pocos años, lo que se conoce como job hopping, Sí, a menudo construye riqueza más rápido que la lealtad a una sola empresa, porque los mayores saltos salariales se producen al cambiar de compañía. correcto. Y si se elige la ruta del empleado, la filosofía que se defiende es buscar siempre carreras basadas en resultados y comisiones, no en horas trabajadas. Claro, un salario fijo tiene un techo. Un salario fijo tiene un techo, pero los ingresos basados en el rendimiento, en teoría, no lo tienen. Es otra forma de asumir un riesgo calculado en tu propia carrera profesional. Una vez que se generan esos ingresos, ya sea por cuenta propia o ajena, llega el siguiente paso crucial: poner ese dinero a trabajar. Y aquí el tiempo es el factor más importante. El más importante. Hay una historia increíble en el material sobre esto. La del becario de 14 años. Una anécdota que ilustra perfectamente el coste de la inacción y el poder de empezar ya. Totalmente. El autor contrata a un becario de 14 años para unas prácticas de verano. El chico resulta ser un apasionado de la bolsa y no para de hablar de acciones. Mm. Un día le menciona una acción en particular y le dice, con una confianza arrolladora: «Esta se va a ir a la luna. Voy a meter mis 1000 libras de ahorros aquí». Con 14 años, ¿eh? Con 14 años. Al principio, el autor lo mira con escepticismo. ¿Qué va a saber un chaval de 14 años que un inversor experimentado no sepa? Pero la convicción del chico le genera una duda, la famosa sensación de FOMO, el miedo a quedarse fuera. Exacto. Se queda pensando, ¿y si tiene razón? Así que decide seguirle y hacer una pequeña inversión en esa misma acción. Por si acaso. Pasan las 2 semanas de prácticas, el chico se va y el autor se olvida del tema.
Unas semanas después, revisando su cartera, ve que esa acción se ha disparado. No me digas. Llama al chico y le pregunta, ¿sabes cuánto dinero has ganado? El becario, confundido, le responde que no, que estaba de prácticas y no cobraba. Y el autor le suelta, hijo, has ganado 10.000 libras, porque esa acción se ha multiplicado por 10. ¡Qué bueno! Esta historia, más allá de la anécdota, ilustra un principio fundamental. La perfección es enemiga de la acción. Sin duda. Esperar el momento perfecto o a saberlo todo para empezar a invertir suele ser una trampa que lleva a no hacer nada. El coste de la inacción es altísimo y hay datos que lo cuantifican de una forma muy dura. Sí, los datos del estudio de Fidelity que se citan son brutales. Muestran que si un inversor se hubiera perdido solo los 5 mejores días de bolsa en las últimas 4 décadas, Solo 5 días. sus ganancias a largo plazo se habrían reducido en un 38%. Es una cifra enorme. Pero es que se pone peor. Si esa misma persona se hubiera perdido los 10 mejores días, la reducción sería del 55%. La conclusión es aplastante. Es crucial estar en el mercado. Estar dentro, sí. El tiempo que pasas dentro del mercado es mucho más importante que intentar adivinar cuándo entrar y salir. La mayoría de los grandes días de subida ocurren justo después de grandes días de caída, y es cuando el pánico saca a la gente del juego. Para los que empiezan y sienten ese vértigo, también se da una sugerencia muy práctica: usar el paper trading. ¿Puedes explicar brevemente en qué consiste? Claro. El paper trading es básicamente operar en los mercados financieros con dinero virtual, pero en una plataforma real que simula las condiciones del mercado en tiempo real. ¿Como un simulador? Es como usar un simulador de vuelo antes de pilotar un avión de verdad. Te permite practicar, probar estrategias y entender la mecánica y la volatilidad del mercado sin arriesgar un solo euro de capital real. Es una forma de ganar experiencia sin pagar las novatadas que en la bolsa pueden ser muy caras. Sin duda. La clave, como bien se apunta en las fuentes, es tomarse ese dinero virtual como si fuera real. Si no, se pueden desarrollar malos hábitos, como asumir riesgos desmedidos, que luego se trasladen a las operaciones de verdad. Ahora bien, tan rápido como se puede ganar dinero, sobre todo si se asumen riesgos, también se puede perder. Y muy rápido. Y aquí entramos en la fase de proteger lo construido. Las fuentes nos relatan otra historia, pero esta vez funciona como una advertencia muy seria. La del amigo millonario que lo perdió todo. Una historia que ilustra los peligros de la codicia y la ignorancia. Sí, es una lección de humildad financiera. El autor era amigo de uno de los hombres más ricos del Reino Unido, de los que salen en las listas de Sunday Times Rich List. Palabras mayores. Cuenta que daba unas fiestas espectaculares en su mansión, con todo tipo de lujos. Una noche, charlando, el autor le preguntó con curiosidad cómo había hecho tanto dinero solo con sus negocios. Que no cuadraban las cuentas. Claro, que aunque exitosos, no parecían justificar ese nivel de riqueza. Y el amigo le confesó su secreto. Le confesó que el grueso de su fortuna no venía de su trabajo, sino de un grupo de inversión privado y apalancado. Le explicó muy por encima que prometía retornos del 30, 40 o incluso 50% anual. Una locura. Le invitó a unirse. Pero al autor algo no le cuadró. Esos retornos sonaban demasiado buenos para ser verdad, y como no entendía bien el mecanismo, decidió no involucrarse. Una decisión que, en retrospectiva, fue la mejor que pudo tomar. La mejor. Unos meses después, se enteró de que ese grupo de inversión había quebrado. Y el problema es que como estaban apalancados... Es decir, usaban dinero prestado para magnificar sus apuestas. Exacto. No solo perdieron su inversión inicial, perdieron mucho más. Su amigo y todos los miembros del grupo lo perdieron absolutamente todo, incluida la famosa mansión donde daba las fiestas. Analicemos las dos lecciones críticas aquí que se subrayan con fuerza. Primero, la regla de oro. Nunca inviertas un céntimo en algo que no entiendes completamente. Fundamental. Si no puedes explicar cómo funciona de forma sencilla a otra persona, no pongas tu dinero ahí. Y segundo, el peligro extremo del sobreapalancamiento. El apalancamiento es un arma de doble filo. ¿Magnifica las ganancias? Pero también, y esto es lo que la gente olvida, magnifica las pérdidas de forma catastrófica. Y como antídoto a este tipo de riesgos y a la tentación de buscar el pelotazo, las fuentes proponen una estrategia de diversificación muy concreta y, en comparación, casi aburrida, pero efectiva. El portafolio de 3 fondos.
Es una estructura muy conocida, popularizada en la comunidad Boglehead y defendida por su simplicidad, bajo coste y eficacia a largo plazo. Los tres componentes son muy claros. ¿Cuáles son? Primero, un fondo indexado que replique el mercado total de acciones de Estados Unidos. Segundo, un fondo indexado de acciones internacionales, para tener exposición al crecimiento del resto del mundo. Vale. Y tercero, un fondo de bonos del mercado total, que actúa como un estabilizador, ya que suele tener un comportamiento inverso o menos volátil que la bolsa. Con esa estructura tan simple, se consigue una diversificación global entre miles de empresas de diferentes países y, además, entre distintas clases de activos. Renta variable y renta fija. Exacto. Esto reduce drásticamente la exposición al riesgo de que un solo mercado, sector o empresa se hunda y arrastre toda tu cartera. Y es importante destacar que esta filosofía de diversificación no se limita solo a las inversiones. La aplican al concepto de riqueza en su totalidad. Exacto, ese es el punto final y quizá el más importante para construir un verdadero imperio, como lo llaman. La diversificación no solo se aplica a dónde inviertes tu dinero, sino también a cómo lo ganas. No depender de una sola fuente de ingresos. Eso es. Para que no suene un concepto abstracto, enumeran ejemplos muy concretos de las múltiples fuentes de ingresos del propio autor, lo que le da mucha credibilidad. A ver. Hablan de tiendas físicas, una empresa de distribución de productos, ingresos por marketing de afiliados a través de sus contenidos online, Ingresos por publicidad también. ingresos por publicidad en esos mismos canales, los dividendos que generan sus carteras de acciones y, por último, las rentas de sus propiedades inmobiliarias. El principio detrás de todo esto es la antifragilidad. Si una de esas fuentes de ingresos falla o se debilita por una crisis, un cambio en el mercado o la simple competencia. Las otras mantienen la estructura a flote. Exacto. Es la definición de la verdadera seguridad financiera, mucho más que un contrato indefinido en una única empresa. En resumen, el camino que proponen estas fuentes es una ruptura total. Empezar por la mente. Así es, romper con esa mentalidad realista que nos imponen desde pequeños, aplicar estrategias proactivas como la de las 10 soluciones para no rendirse nunca, asumir riesgos calculados, sobre todo de joven. Y empezar a invertir lo antes posible. Y empezar a invertir lo antes posible para que el tiempo juegue a nuestro favor. Y una vez que se empieza a construir, la clave es proteger y expandir ese patrimonio mediante una diversificación inteligente y disciplinada, tanto en las inversiones, con estrategias sencillas y probadas como el portafolio de 3 fondos, Como en la propia generación de ingresos. como en la propia generación de ingresos, creando múltiples vías que no dependan unas de otras. Exactamente. Es un manual completo para jugar un juego diferente al que nos enseñan en el colegio. Un juego de ataque, defensa y, sobre todo, de mentalidad. Las fuentes nos presentan un manual para la riqueza individual basado en la ruptura con las normas. La pregunta que queda en el aire para la reflexión es: ¿qué creencias o estructuras sociales son las más eficaces para evitar que la gente ni siquiera empiece este camino? ¿Y es más difícil superar la mentalidad interna que los obstáculos externos? Si este análisis te ha servido para despertar, suscríbete a Mente de Inversor, dale a me gusta y comenta abajo cuál de las 10 soluciones vas a aplicar desde hoy mismo.